este, las que, digamos, la auditoría es la que se encarga de organizar todo lo de la empresa que está funcionando bien o mal de una empresa. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Hacer la revisión de los procesos. Revisión de procesos, excelente. Vale, y entonces si yo les digo, vamos a estructurar un sinónimo entre inspección, supervisión y evaluación, ¿qué me indicarían ustedes? Auditoría. Buenos días, tutora. Inspección. Inspección nos dicen por Supervisión. acá. Supervisión, Supervisión, muy sí. bien. Vale, ¿qué más? Evaluación. 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 Vale, perfecto. Evaluación. Muchas gracias. Ok. Y una auditoría es Bueno, una revisión, una evaluación. Lo de la mejora. exacto. Muy bien. Entonces vamos a fundamentar un poco. Estrictamente no es una inspección ni tampoco es una supervisión. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ir a controlar que las personas hagan bien el trabajo. Chicos, ¿me colaboran con los micrófonos? Porfa, ya los podemos cerrar. Entonces, nosotros como auditores no vamos a ir a las organizaciones a verificar o a controlar que lo están haciendo bien. Ese trabajo lo hace la persona que está implantando el sistema. Lo que nosotros como auditores vamos a ir es a evaluar, es decir, a determinar en qué estado se encuentra el sistema de gestión, ¿vale? Enfocado entonces a X o Y normativa. Pero entonces, ¿qué nos define auditoría? Vamos a leer un poco. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría. Esta definición me la argumenta la ISO 9000. Chicos, micrófonos, porfa. Vale, muchas gracias. Entonces vamos a desglosar un poco este concepto. Proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Pues nos indica que hay una forma de cómo llevarlo a cabo, es decir, una serie de pasos. Está sistematizado, no se vale hacerlo como nosotros querramos. Nos dice independiente. ¿Independiente por qué? Hace referencia a aquella independencia que debe de haber entre el equipo auditor y el equipo, por supuesto, que implementó el sistema. Yo como implementadora del sistema no me puedo auditar mi propio trabajo, por lo tanto tiene que existir aquella independencia. Y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva. Se nos van a generar una serie de informes, una serie de notas de hallazgo y absolutamente todo ello debe de quedar documentado. Con el fin de determinar el alcance, es decir, limitaciones. ¿Qué vamos a auditar? Una persona, un departamento, un procedimiento o en su general toda la organización. Por lo tanto, el alcance nos referencia a aquellas limitaciones que tenemos que tener a la hora de ejecutar aquella auditoría. Al que se cumplen los criterios de auditoría. Acá identificamos un nuevo concepto que son criterios. ¿Qué son los criterios? Pues aquel grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y pues contra los cuales yo voy a comparar si se está cumpliendo o no con aquella normativa. Por ejemplo, si nosotros vamos a auditar un sistema de calidad, ¿cuál sería ese criterio? Pues la ISO 9001 del 2015, ¿vale? Por lo tanto, el criterio es toda aquella normativa con la que yo me voy a basar para evaluar este procedimiento. Las auditorías se realizan con el objetivo de mejorar aquel procedimiento de las organizaciones y específicamente, por denominarlo así, aquel procedimiento de auditoría me lo determina esta normativa ISO 19011 del 2011, directrices para las auditorías de aquellos sistemas de gestión. Vamos a seguir indagando con aquellos conceptos y quiero hacer énfasis en estos tres: clientes de auditoría, auditado y auditor. Son conceptos que siempre se generan aquel procedimiento de confusión.
El cliente de la auditoría, ¿quién es? Pues es aquella persona que solicita la auditoría. Identificándolo un poco mejor, como sabemos, este procedimiento cuesta, ¿cierto? Por lo tanto, para no generar aquella confusión, lo podemos relacionar como aquella persona que paga por este procedimiento. Y el auditado, la persona que está siendo auditada, como su nombre bien lo indica. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos el mismo cliente de la auditoría es el mismo auditor, es decir, yo soy gerente de X o Y organización y quiero evaluar X o Y procedimiento. Por lo tanto, yo como gerente estoy pagando y adicional a ello estoy siendo auditado. Pero también podemos referenciar dos figuras diferentes. Por ejemplo, cliente de auditoría. Yo soy el gerente y quiero evaluar la conformidad de un proveedor. Por lo tanto, yo estoy pagando la auditoría, es decir, estoy siendo el cliente, pero ¿quién va a ser el auditado? El proveedor, ¿vale? Entonces aquí ya estamos viendo dos figuras diferentes. Y el auditor, pues aquella persona que lleva a cabo el procedimiento de auditoría. Todo ello nos lleva a determinar objetivos y razones. ¿Para qué hacemos una auditoría? Pues para comprobar la adecuación de unos sistemas de gestión, para constatar el cumplimiento y funcionamiento del sistema implantado, para aportar aquella mejora tan deseada de las organizaciones, por supuesto para evaluar un proveedor o para comprobar la adecuación de aquellos objetivos. Ahora nos vamos con la clasificación. ¿Cuáles serían aquellas clasificaciones de auditoría? Entonces, en este aspecto nos encontramos en tres grandes grupos. Auditoría interna o de primera parte, auditoría externa o de segunda parte y auditoría externa de tercera parte. Vamos a iniciar entonces con el primero. Auditoría interna o de primera parte son aquellas que se realizan para poder manejar fines propios, valga la redundancia, de la propia organización, ¿vale? Es decir, yo voy a verificar si estoy cumpliendo adecuadamente X o Y apartado de la normativa, por lo tanto, internamente realizo este procedimiento. Ojo acá que podemos encontrar una connotación muy diferente. Como ya lo hemos argumentado, nosotros no podemos auditar nuestro propio trabajo. Si la organización es pequeña, podríamos denominarlo así, y cuenta solo con un equipo auditor y no tienen aquella persona que realiza el procedimiento de auditoría, pues simplemente contrato a una persona externa para que me realice el procedimiento. Pero no solo por esa denominación externa ya se me genera en otra connotación, no, sigue siendo auditoría interna o de primera parte. ¿Por qué? Porque vamos a abarcar fines propios de la organización. Auditorías externas o de segunda parte son directamente las realizadas a un proveedor. Recordemos, chicos, que así nosotros subcontratemos procedimientos, subcontratemos parte de un producto final, nosotros somos los encargados por velar la calidad de ese producto. Por lo tanto, tenemos que ir a indagar si mi subcontrata está realizando o no aquel procedimiento adecuado. Por lo tanto, auditorías externas o de segunda parte directamente a los proveedores. Y las auditorías externas de tercera parte son aquellas relacionadas con las certificaciones. Estas son aquellas que me generan aquel procedimiento certificador que me indica que usted ya está abarcando todos los apartados como tal de la normativa, ¿vale? Entonces, auditoría interna de primera parte, fines propios de la organización, externo de segunda parte, proveedores, y auditoría externa de tercera parte para obtener aquella certificación. Adicional a ello, también encontramos esta otra clasificación que se denomina según el sistema auditado, es decir, según el sistema, según aquellos criterios que nosotros vamos a manejar, que pueden ser sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, responsabilidad social, seguridad de la información e innovación. Pero identifiquemos cómo podemos relacionar otra categoría que son auditorías combinadas. ¿Qué son las auditorías combinadas? Cuando se auditan todos los sistemas de gestión con que cuenta la organización.
Es decir, puedo auditar X o Y empresa y cuenta con calidad, medio ambiente y seguridad, ya estoy manejando aquellas auditorías combinadas. Ahora nos vamos a centrar en aquellas competencias, cualidades que deben de tener los auditores. Recordemos que son personas que deben de tener unos procedimientos bastante claros, por lo tanto yo debo de estructurar cómo sería ese perfil de auditor que yo voy a necesitar para mi organización. Vamos a iniciar con los atributos personales y acá les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué consideran que pueden ser aquellos atributos personales que debe de tener el auditor? Voy a iniciar y debo de estructurarles que consideraría que uno de los más relevantes es aquel liderazgo. ¿Ustedes qué piensan de ello? ¿Cuál otro consideraría? Transparencia. 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 Muy bien. ¿Qué más? Honestidad. Objetividad. Disciplina. Objetividad. Disciplina. Muy bien. Vamos Imparcial. entonces. Ese es muy importante. Imparcialidad. Muy bien. Idoneidad. Muy bien. Vamos entonces a desglosarlo. Ético, lo que nos nombraban, imparcial, sincero, honesto, discreto, de mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista pues alternativos. Recordemos que la normativa nos genera unos requisitos, ¿cierto? Identifique el contexto de la organización y ustedes determinan la metodología para dar cumplimiento a ese requisito. Pero si como auditores nos centramos en que solo se debe de manejar con la matriz DOFA, no, también considerar nuevas alternativas que ha considerado la organización. Diplomático, tacto con las personas. Cuando las empresas se encuentran en un proceso de auditoría, relacionan mucha tensión, ¿cierto? Por lo tanto, el tacto, la relación con las personas es muy importante. Observador, activamente consciente del entorno físico y las actividades que se están haciendo en la organización. Recordemos que el tiempo de las auditorías relativamente es muy poco para todo lo que tenemos que verificar. Por lo tanto, tenemos que ser observadores, tenemos que estar pendientes de todo lo que están realizando. Y de ahí se me conlleva perceptivo, capaz de atender a las situaciones, versátil, que se adapte fácilmente a las diferentes pues, situaciones, tenaz, persistente. Yo tengo claro unos objetivos y voy a lograr los objetivos. Decidido, que nos permita alcanzar aquellas conclusiones oportunas, un análisis, unos razonamientos lógicos, seguros de sí mismo, que actúa de una forma independiente, que se relaciona eficazmente con las demás personas. Actuar con fortaleza, capaz de actuar con ética, responsable, aún más cuando dichas acciones no siempre son pues como nosotros querramos y muy probablemente en las auditorías podemos encontrar desacuerdos, confrontaciones y por supuesto acá es donde debemos de generar aquella fortaleza. Abierto a las mejoras, sensible, muy importante, no lo tenemos acá, pero sensible culturalmente, colaborador, muy, muy importante, que interactúe eficazmente con otros, que incluya los demás miembros de una auditoría. Nosotros nunca estamos solos en una auditoría, ya lo vamos a fundamentar un poco más, pero entonces que podamos ser partícipes a todo el equipo auditor que nosotros estamos manejando. Para nosotros poder determinar ese perfil deseado, también tenemos que tener en cuenta unas consideraciones, como cuáles. Entonces, el tamaño, naturaleza y complejidad de la organización. No es lo mismo auditar una empresa pequeña que una empresa de 400 empleados, por lo tanto tengo que tener una experiencia adicional, tengo que tener unos estudios adicionales para poder llevar a cabo como tal ese procedimiento. ¿Qué más podemos desglosar? Las disciplinas del sistema de gestión a ser auditado. No es lo mismo auditar medio ambiente que seguridad, ¿cierto? Cada uno de los sistemas tiene
una serie de connotaciones específicas, por lo tanto debemos de indagar claramente. Los objetivos y alcance del programa de auditoría. No es lo mismo auditar un departamento que toda una organización. Requisitos impuestos por entes externos, el rol del proceso de auditoría. No es lo mismo un auditor jefe que un experto técnico, son cuestiones diferentes, por lo tanto, debemos de entablar un perfil para cada una de las figuras que vamos a contemplar. La complejidad del sistema de gestión a ser auditado. Todo ello, entonces, se me va a desglosar en dos criterios. Criterios cualitativos, que son los que acabamos de ver, conductas, conocimientos, desarrollo de habilidades, y criterios cuantitativos, años de experiencia laboral, años de experiencia referente a diferentes, cursos o educación que se pudo haber estructurado, número de auditorías dirigidas, horas de formación en auditoría. Entonces, relacionamiento de estos dos criterios me va a conllevar a aquellos totales para una exitosa cualificación y competencia de cada uno de mis auditores. ¿Qué es lo que pasa? La norma me indica, un auditor debe de estar manteniendo y mejorando continuamente su competencia. Resulta que hace 3 años yo era auditora experta, participé en muchas auditorías y quiero retomar. Pues en muchas ocasiones no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque las normativas cambian, las normativas implementan nuevas versiones, por lo tanto no va a ser lo mismo hace 3 años que hoy en día. Entonces nos dice, el auditor debe de mejorar aquella competencia, debe estructurar un mantenimiento a ella. Chicos, micrófonos, porfa. Entonces la normativa lo que me indica es que la organización debe de seleccionar cuáles son aquellos métodos y procedimientos apropiados para poder seleccionar este auditor y para poderlo evaluar. Yo para poder seleccionar un perfil en mi organización, yo tengo que evaluarlo, tengo que saber cuáles son las capacidades de esta persona. Por lo tanto, me indica, teniendo usted en claro cuál es ese perfil, cuáles son esos criterios cualitativos y cuantitativos, ahora tiene que evaluar si esta persona cumple con todos ellos. Por lo tanto, nos indica que estos métodos no siempre nos tiene por qué aplicar a todas las situaciones. Es decir, si yo voy a auditar mi proveedor, las competencias del auditor no tienen por qué ser diferentes. Chicos, micrófonos, porfa. Tengo que decirle a la vieja que yo entré con mi nombre, ¿sí? Nada. Compañera Giselle, el micrófono. Nada más, nada. Bueno. Chao. Compañera Giselle, el micrófono. Perfecto, ahí mejor. Listo. Entonces, les indicaba que no tienen por qué ser diferentes las capacidades, cualificaciones, habilidades cuando vamos a auditar un departamento que toda la organización. Por lo tanto, esos métodos pueden variar. ¿Cuáles métodos yo puedo utilizar? Pues puedo revisar registros, hojas de vida, puedo estructurar entrevistas, puedo realizar exámenes para poder determinar que esa persona sea idónea como tal para este procedimiento. También nos indica aquella normativa que no solo nos basta con estructurar cualificaciones, evaluaciones, sino que también tenemos que generar evidencias de todo lo que realizamos, es decir, aquellos registros. Tengo que encaminar cómo yo estructuré la competencia y cuál es la competencia de ese auditor, cómo lo evalué, cómo yo seleccioné el equipo auditor y este personaje cómo mantiene y mejora la competencia. Por lo tanto, todo ello lo tengo que relacionar en el apartado de registros. Acá en la diapositiva podemos observar un ejemplo de ficha de caracterización de cualificación del auditor. Entonces, por acá tenemos experiencia, capacidad, el examen, cuál fue la puntuación,
quién lo evaluó, es apto, no apto, y por supuesto todo ello en información documentada. También tenemos aquel ejemplo del programa de auditorías, y acá quiero hacer un paréntesis. Recordemos que en la normativa nos indica que debemos de estructurar unas auditorías a intervalos planificados. Por lo tanto, tenemos que programar la serie de auditorías, tenemos que programar la cualificación de mis auditores, evaluación, bueno, todo ello, ¿vale? Y todo eso se va a concentrar acá en el programa de auditoría. Acá tenemos un ejemplo de ello, logo de la empresa, programa de auditoría, código de edición, página, y se me relaciona número de auditoría, entonces número 1, el alcance, departamento tal, criterio de auditoría 9001, 14001, 45001, cuál es el objetivo con el que yo voy a realizar aquella auditoría, quién va a ser mi auditor y cuándo se va a tener que llevar a cabo esa auditoría. Vuelvo y repito, por acá lo tenemos con información documentada. Ahora pasamos al apartado de roles y responsabilidades. Al inicio les argumentaba que un auditor no estaba solo, sino que también lo acompañaba un equipo. Entonces, en este equipo encontramos el líder del equipo auditor, valga la redundancia, este es el que comanda, se responsabiliza pues del éxito rotundo de esta auditoría. Asimismo, lo acompañan los auditores, personas que ayudan al líder del equipo a cumplir ese objetivo. Encontramos dos figuras más, guías y observadores. Los guías, ¿quiénes son? Entonces, aquellas personas expertas que conocen la organización, entonces saben en dónde está situado tal departamento, saben quién es el líder de X o Y departamento, por lo tanto lleva al auditor exactamente a donde él lo solicita y no perdemos tiempo. Encontramos los observadores. ¿Quiénes son los observadores? Son aquellos aprendices de las auditorías, por denominarlo así. Son aquellas personas que están en su proceso de aprendizaje y participan de ello solo observando. Es decir, no tienen voz ni voto, solo observan y aprenden cómo se realizan cada una de las auditorías. Y por último tenemos aquellos expertos técnicos. ¿Quiénes son los expertos técnicos? Entonces, cuando me están solicitando una auditoría de medio ambiente y resulta que la voy a implementar en una empresa eléctrica, entonces, conozco la normativa medioambiental, pero tengo algunas falencias en la normativa de RETI. Por lo tanto, armo equipo pues con aquellos expertos técnicos para que me ayuden a estructurar adecuadamente estas auditorías. Por lo tanto, me brindan aquella parte de experto técnico en X o Y temario que yo voy a necesitar. Vale, entonces, ya tenemos el programa, ¿cierto? Argumentamos número de auditorías, todo ello. Ahora nos vamos a centrar en el plan de auditorías. Recordemos que el programa de auditorías lo realiza el gerente de la organización, ¿cierto? Con su equipo implementador de los sistemas, son los que programan. Pero el plan ya me va a abarcar la consecución de las actividades que yo voy a hacer específicamente en la auditoría. Por lo tanto, el plan de la auditoría, ¿quién lo diseña? El jefe auditor. Él es el que estructura cuáles son las actividades, procedimientos, tiempos, departamentos que voy a auditar para, por supuesto, llevar a cabo este procedimiento. Acá en la diapositiva podemos identificar una serie de criterios los cuales nos vamos a tener que basar para realizar ese plan de auditoría. Tenemos objetivos, para qué voy a hacer la auditoría, el alcance, recuerden las limitaciones, criterios, normativas, quién es el personal involucrado, documentos de referencia, componentes del equipo auditor y sus funciones, responsabilidades, idioma de la auditoría, fecha de realización, duración estimada de auditorías, programación de reuniones, requisitos, acciones, recursos, a quién se le va a distribuir el informe de auditoría, cuándo se va a distribuir, ¿vale? Entonces, como podemos identificar,
tenemos aquella relación de todas las actividades que ya realizamos en el procedimiento de auditoría. Y tenemos un ejemplo, objetivos, alcances, criterios, auditor jefe, quién es el equipo auditor. La fecha de las auditorías, la hora, en esta hora y en esta fecha, qué actividad voy a realizar, ciertas observaciones que voy a tener que contemplar, quién es el auditado y, por supuesto, quién realiza este procedimiento. El auditor jefe, el auditor, el experto, quién realiza como tal la evaluación de esta conformidad. Listo, chicos. Entonces, teniendo todo esto en claro, ya nos vamos a centrar en cómo realizar una auditoría específicamente, el paso a paso. ¿Cómo se realiza aquella auditoría? Entonces, vamos a comenzar a desglosarla un poco. Inicio de auditoría. Primero, designación del auditor jefe. Bueno, acá quiero también hacer un paréntesis y les quiero orientar que este procedimiento ya se estructura o se enfoca un poco más cuando vamos a solicitar esa certificación. Por lo tanto, nosotros nos contactamos con la empresa seleccionada a certificar, llenamos una serie de formularios y con base a ese formulario, la empresa certificadora lleva a cabo una serie de procedimientos. ¿Como cuáles? Entonces, inicio de auditoría. Primero, designa el auditor jefe. Establece objetivos, alcances y criterios de auditoría con base a la información que nosotros ya le hemos suministrado. Selecciona el equipo auditor y establece el contacto inicial con el auditado. Entonces, estas personas llaman al gerente de las organizaciones o a quien está solicitando la auditoría, les dice, mira, hemos establecido estos objetivos, estos alcances, estos criterios, está adecuado con lo que se requiere, nos dirá sí, no, y asimismo se les relaciona el equipo auditor, nombre, perfil, y el gerente de la organización va a decir todo está perfecto. O si no está perfecto, entonces se realizan una serie de connotaciones, como cuáles, por ejemplo, el X o Y persona que conforma el equipo auditor ya fue parte de la organización a la cual va a auditar y resulta que este personaje pues no terminó en feliz término, valga la redundancia, con la organización. Por lo tanto, aquel procedimiento de este personaje no va a ser parcial, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que decimos? Mira, tal persona del equipo auditor no lo requiere en la auditoría. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Por supuesto, cuando nosotros orientamos a que no necesitamos o no queremos a X o Y persona, debemos de justificar el por qué. ¿Por qué? Entonces vamos a encaminarlo, que no lo queremos por X o Y situación. Pero claro que nosotros tenemos aquella posibilidad de estructurar y de hacer partícipes pues, de este procedimiento inicial. Cuando ya se efectuó todo ello, llega la revisión de la documentación. Entonces ya una revisión mucho más detallada, leyendo apartado por apartado, determinando si se ha cumplido o no. Recordemos que esto es muy importante cuando lleguemos a auditar. Hay muchas ocasiones, y se los digo por experiencia propia, el auditor llega a preguntar cosas que ya estaban en la documentación. ¿Ustedes hicieron tal cosa? ¿Qué metodología implementaron? No, eso ustedes como auditores ya lo tienen que tener absolutamente claro. Solo van a evaluar si realmente lo que está en un papel está entonces, se está llevando como tal a cabo. Por lo tanto, esas cosas bastantes... pues como bastantes coherentes no las debemos de omitir y por supuesto centrarnos en lo realmente importante. Cuando realizamos el inicio, revisamos documentación, ya nos vamos con la preparación de las actividades de auditoría, aquella preparación cuando ya voy a ir a la empresa. Esta preparación, ¿qué va a tener? Entonces, estructuración del plan de auditoría, asignación de tareas al equipo auditor y preparación de documentos de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Asignación de tareas al equipo auditor. Ya tenemos que tener muy en claro quiénes nos van a acompañar en la auditoría. Por lo tanto, vamos a asignar tareas. No es que cuando lleguemos a la empresa comencemos,
usted para tal departamento, usted para... No, porque se va a ver muy poco profesional. Por lo tanto, esto ya lo tenemos que tener absolutamente en claro. Preparación de los documentos de trabajo. Por muy experto que sea la persona, muchas cuestiones se nos pueden olvidar. Por lo tanto, cada auditor lleva su checklist, lleva las connotaciones que tal vez en la revisión por acá inicial de la documentación encontró, por lo tanto sabe exactamente qué preguntar, a quién preguntar, a qué departamento preguntar. Teniendo yo en claro, entonces ya pasamos a realizar las actividades de auditoría in situ, es decir, ya vamos a realizar la visita a la organización. Esta visita se fundamenta primero en la realización de la reunión de apertura. Entonces se va a presentar el equipo, el plan a todos los integrantes de la organización o a quien el jefe pues considere necesario. Se va a realizar, bueno, se va a socializar cómo se va a hacer, tiempo, bueno, todo ello. Muy importante, comunicación durante la auditoría. En esta reunión es prioritario ello porque en muchas ocasiones, como bueno, ya lo hemos denominado, estas auditorías generan un procedimiento bastante tenso en las organizaciones. Por lo tanto, muchos gerentes están muy precavidos y quieren saber qué pasó, cómo pasó, y cada media hora le está preguntando al auditor cómo le fue. El operador número 1, vamos por un ejemplo, ¿le respondió bien? Sí, le respondió lo que usted quería, sino, ¿cierto? Entonces esas cosas las tenemos que omitir y desde un inicio debemos de encaminar. Al finalizar la sesión vamos a realizar una reunión donde se les va a contar qué fue lo que pasó. Entonces esta comunicación es absolutamente importante. Designar papel, responsabilidades de los guías y observadores. Acá quiero hacer otro paréntesis encaminándolos a ¿qué? Observadores. Muchas organizaciones no admiten que participen observadores. ¿Por qué? Porque manejan tal vez información confidencial y no quieren pues que aquellas personas también la conozcan. Por lo tanto, encaminan a no quiero un observador. Y nosotros como auditores y como equipo auditor y como planeadores pues de aquel procedimiento lo vamos a aceptar, totalmente válido. Vamos a recopilar y verificar toda la información. Vamos a estructurar unos hallazgos de auditoría. Ya vamos a aprender cómo hacer estos hallazgos. Los hallazgos son aquellas inconformidades que detectamos en nuestra revisión. Teniendo todo ello, nos vamos con la preparación de las conclusiones de auditoría y, por supuesto, realizamos aquella reunión de cierre. Por último, aquella preparación y distribución del informe de la auditoría se va a encaminar a quién se va a distribuir, las firmas pertinentes, hasta por supuesto llegar a aquella finalización total. Recordemos que este paso lo estamos encaminando cuando solicitamos una certificación, por lo tanto, se me generan unas actividades de seguimiento. Es decir, la certificación va a tener una duración de 3 años. Sin embargo, en el transcurso de esos 3 años, la entidad me va a seguir auditando, me va a realizar unas auditorías de seguimiento determinando si realmente yo sigo cumpliendo o no con cada uno de los apartados de la normativa. Transcurridos esos 3 años, entonces tengo que realizar una auditoría de renovación. Tengo que solicitar como tal esa auditoría de renovación. Listo. Teniendo todo este procedimiento en claro, ahora nos vamos a centrar en cómo realizar aquellas notas de hallazgo. ¿Qué son esas notas de hallazgo? Pues me lo encamina como un incumplimiento respecto a lo establecido de las normativas, de los criterios que nosotros vamos a manejar. Si podemos encaminarlo, a ver, yo saco el puntero, por acá está. Si podemos encaminarnos en esta imagen, tenemos las diferentes clasificaciones de auditoría. Auditorías internas, auditoría de certificación, de seguimiento o renovación. Por lo tanto, en este formato vamos a relacionar qué clasificación estoy efectuando, cuál es la empresa, departamento auditado, la fecha de la auditoría y el número de la nota de hallazgo.
Si nosotros encontramos 10 incumplimientos, tenemos que realizar 10 notas de hallazgo. No se vale hacer un solo formato por todas, sino si encontramos 10 incumplimientos, realizamos 10 notas de hallazgo. Por lo tanto, aquí lo vamos a relacionar como la número 1. ¿Cuál es la norma de aplicación? Calidad, medio ambiente, seguridad. Y aquí vamos a desglosar cuáles son aquellos incumplimientos. Ya lo vamos a ver. Por último, tenemos la categorización. Estos incumplimientos yo los puedo categorizar por no conformidad, desviación y observación. Entonces, cuando nosotros encontramos aquellas clasificaciones no conformidad, desviación y observación, ¿a qué se hace referencia? Entonces, vamos a iniciar. No conformidad, que también se denomina no conformidad grave o no conformidad mayor. Cuando yo identifico que un incumplimiento de X o Y requisito o que un apartado, relacionémoslo así, que X o Y apartado de la normativa no se está llevando a cabo, ya se me estructura como una no conformidad mayor. O que en su defecto este incumplimiento sea sistemático, es decir, se implementa a cada uno de los departamentos de la organización. ¿Como cuáles podríamos encontrar categorizados en no conformidad? Entonces, no se han rectificado deficiencias del sistema encontradas durante la última auditoría. Entonces, en la auditoría pasada, aquel auditor, valga la redundancia, encaminó a que tenían que suplir X o Y no conformidades y la organización hizo caso omiso a ello. Por lo tanto, encontramos esos documentos y verificamos que no se han llevado a cabo. Automáticamente se me conforma en una no conformidad mayor. Otro ejemplo, no se han definido objetivos y metas ambientales. Otro, no se ha podido comprobar la existencia de declaraciones documentadas de una política ambiental, ¿vale? Entonces, como vemos, aquellas no conformidades mayores son como lo que más resalta o lo que más debemos de tener en cuenta en un sistema, que la política no esté efectuada adecuadamente, que los objetivos no contengan indicadores, que no sean acordes a la política, todos aquellos procesos misionales, por denominarlo así, que tienen que tener cada uno de los sistemas de gestión. Cuando estamos hablando de una desviación, también denominada no conformidad leve o no conformidad menor, nos indica que son fallos aislados no sistemáticos. Ejemplo, se ha evidenciado que uno de los equipos de control de emisiones no se ha calibrado con la periodicidad indicada en la instrucción técnica de calibrados de equipos de medida. Entonces, aquella empresa sí realizó aquella calibración, pero resulta que la tenía que haber hecho en febrero y la hizo en marzo. Entonces ya aquí, por supuesto, se me está efectuando una desviación. ¿Por qué? Porque si no se hace a tiempo, el equipo me puede fallar. Otro ejemplo, no se han efectuado la acción formativa. Cuidemos nuestros bosques, usemos menos papel, en contra de lo establecido en el programa de concientización medioambiental. Entonces, en mi programa de formación yo argumenté que tenía que estructurar aquel programa de concientización medioambiental y no lo hice, ya automáticamente se me estructura como una no conformidad menor. Y cuando hablamos de observaciones, podríamos indicar que son aquellos avisos, ¿cierto? Son aquellos avisos que nosotros le realizamos a las empresas que no están directamente con la afectación de algún requisito de la normativa, pero sí se hace necesario que se suplan. Entonces, por ejemplo, se detectan algunos documentos del sistema de gestión con errores de paginación, ¿vale? Ya entonces aquí no estamos incurriendo pues con ningún como tal consecuencia bastante estructurada en mi sistema, pero sí es algo que me puede efectuar información documentada. Por lo tanto, le voy a decir, mira, esto está un poco incorrecto, por lo tanto, tenemos que suplirlo y ya se me convierte en una observación. Otro ejemplo, no se dispone de un procedimiento documentado para la comunicación, aunque esté implementada la metodología. Es decir, las organizaciones tienen implementado su procedimiento de comunicación, pero no lo tienen en información documentada. Entonces,
Fácilmente, aquel ejemplo me puede entrar como una observación o en su defecto como una desviación, dependiendo pues de la clasificación que nosotros determinemos. Recordemos que esta clasificación se abarca con aquella experiencia de cada uno de los auditores que nos van a ayudar a estructurar aquel procedimiento. Listo, tenemos entonces la categorización. Ahora nos vamos en cómo redactar esta nota de hallazgo. Aquella redacción la podemos estructurar en esta diapositiva. Nos indica que debemos de encaminar. Punto de la norma afectado. Descripción de la evidencia hallada. Son como las dos cuestiones características que debe de tener esta relación. Ejemplo, nos dice, la norma ISO 9001 del 2015, en su apartado 5.3, debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. Entonces, miremos acá cómo relacionamos aquel apartado específico de la normativa. Ahora vamos a redactar cuál es ese incumplimiento. No existe evidencia objetiva de la comunicación y definición de las responsabilidades del personal. Y por último, vamos a redactar cuál fue la evidencia que nosotros encontramos. Entonces, en la empresa, el responsable de recursos humanos no ha definido las responsabilidades al personal relacionado con la prestación de servicios. De igual manera, no se le ha dado la formación adecuada. Punto de la norma en el cual estamos enfocados, 5.3, ¿cierto? Apartado de la norma. ¿Y quién es el personal involucrado directamente en esta falencia? Pues aquel responsable de recursos humanos. Teniendo todo en claro, por último les relaciono este ejemplo final, en el cual tenemos las deficiencias encontradas. Nos dice, en la revisión de la documentación del taller de reparación, se ha observado que el operario de taller no tiene en su poder el procedimiento de instalación de componentes en su última versión, versión número 2. La norma establece que en su punto 7531, la necesidad de asegurarse de que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso. No se está llevando a cabo una correcta instalación de los componentes al no estar disponible la última versión del procedimiento en su punto de uso con los cambios que éste conlleva. Conclusión, punto de la norma incumplido 753, control de la información documentada. Por supuesto, se lleva a cabo una no conformidad total. ¿Por qué? Porque está manejando una versión incorrecta. Es decir, la organización muy probablemente ha implementado diferentes procedimientos que el operario está omitiendo. Por lo tanto, automáticamente se me conforma como una no conformidad. Como podemos identificar, no tiene el mismo consecuente que identificamos en esta diapositiva, ¿cierto? Al inicio relacionamos el requerimiento de la normativa y aquí lo podemos identificar en este segundo párrafo. No pasa nada. Nosotros identificamos qué orden podemos manejar. El hecho es que estructuremos requerimiento, incumplimiento y aquella evidencia. Y bueno, chicos, esto sería todo en el procedimiento de auditorías. Si tienen dudas, preguntas, los escucho. Cristian. Ingeniera, buen día. Hola, hola, La buenos días. norma, buenos días. La norma ISO 9001 que está vigente es la de 2015. ¿Sí? Exacto. Versión anterior, 2008, vamos en la 2015. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Con gusto. Ingeniera, en esta misma ley, en esta misma norma es donde se está la documentación de los procesos misionales, habilitantes y estratégicos. Aló, sonido. Ingeniera, ¿me escucha? Ah, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho, compañero. Sí. Sí, Listo. ingeniera, sí le escucho ahora sí. Vale, recordemos que
aquí se nos surge una connotación y todas aquellas normativas que terminan en 1, es decir, 14.001, 45.001, estas hacen referencia a requisitos. De ahí se me desglosa la familia, entonces todos los que terminan en 9.000, 9.000, 14.000, 18.000, hace referencia al vocabulario de la normativa y así en su consecuencia se divide en cada uno de los sistemas de gestión. Por lo tanto, la única que contiene esos requisitos que nosotros debemos de cumplir son todas aquellas que terminan en 1, 9.001, 14.001 y esos son los que debes de implementar. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Con gusto. Profe, buenos días. Hola, Compañeros, buenos días. Buenos días, compañero. Profe, tengo una inquietud. Cuando miramos el paso a paso de la elección del auditor, ¿cierto? Que uno tiene, pues, del auditado, pues, la capacidad de elegir, ¿cierto? Pues ahí hablamos ya todo el tema de la evaluación y en qué momento, después de ya de ser elegido, ¿cierto? El auditor y esos características de que el auditor no se cumple. Hago un ejemplo, que esa persona, digamos, que no sea, digamos, pues totalmente correcta, que en la revisión que haga, pues haga unos hallazgos que no tienen nada que ver. Pues aquí en la explicación no vi un tema, o pues si pasó, no sé, no lo vi. ¿Qué hace el auditado para poder, pues, declarar eso, ¿no? Que de pronto el evaluador no está cumpliendo, pues, con las características que debe contener, ¿no? Vale, muchas gracias. Entonces tú generas una comunicación, usualmente se realiza a modo verbal, otras ocasiones, por lo menos en caso específico, lo hacemos en un informe donde relacionamos que tal persona no la consideramos idónea por esto y esto y esto. Recordemos que esas justificaciones tienen que ser válidas, ¿cierto? No porque yo lo conozco y me cae mal, no, sino entonces, ¿por qué? Por esto y esto y esto, que sea específico. Me ha pasado en muchas ocasiones cuando solicitamos auditorías, muchas a una sola empresa, una sola certificadora, ya tenemos aquel procedimiento de relación bastante compaginado. Por lo tanto, llamamos y encaminamos, mira, este auditor la vez pasada no me realizó el procedimiento adecuadamente, me comenzó a preguntar cosas que ya estaban en el documento, por lo tanto no lo considero idóneo. Y la empresa certificadora, por supuesto, tomará medidas al respecto. Cuando no tenemos aquí el procedimiento pues bastante estructurado con la entidad certificadora, relacionamos un informe, una carta en el cual relacionamos por qué no querramos ese auditor. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Davidson. Una pregunta, ¿qué entidad certifica a los certificadores y cómo hace una persona para pues, certificarse? ¿Qué requisitos tiene que tener básicamente como certificador? O sea, perdón, como auditor. Como auditor, exacto. Bueno, pues todas las universidades tienen su curso de auditor, las propias empresas que se dedican a la certificación tienen sus cursos como auditor. Entonces tú puedes realizar aquellos cursos adicionales en cualquier entidad, Acá pues Okay. me queda un poco complicado encaminarles a cuáles, pero entonces puedes indagar en cualquier universidad, en cualquier certificadora, que ellos por supuesto tienen aquel procedimiento. Ok, muchas gracias. Bueno. Tutora, buenas. Tutora, Chicos, con respecto... ¿ya les han compartido el link de inscripción? Dame un segundito. No, ¿El link de tutora, no han asistencia? compartido. No, señora, No, señora. Y la de ayer tampoco pudimos algunas personas diligenciarla.
Vale, entonces se las voy a compartir nuevamente y también les voy a socializar el taller que tenemos que realizar. Listo, aquí entonces les coloco el link de asistencia. Registro de asistencia y les voy a relacionar nuevamente la evaluación de satisfacción del CIPAS a ver si hoy nos lo permite. Entonces, les voy a compartir pantalla para encaminarlos al diligenciamiento. Acá tenemos el registro de asistencia, correo, nombre, apellido, código de ustedes, correo electrónico, el programa al que se encuentra matriculado, el periodo, la zona, el centro, la escuela. Recordemos que estamos en SBTI, la fecha de la sesión el día de Doctora, hoy. discúlpeme, le pregunto. Señor. ¿Este registro de asistencia nos aplica para ambos días, para ambas sesiones? No, señor, solo para la de hoy. La de ayer, pues se distribuyó en su momento. Nombre Sí, del señora, CIPAS. Perdóneme, es que se le comentó a la ingeniera ayer que no se podía ingresar, que no se visualizaba el link para algunas personas. Pero de evaluación, Y- si no estoy mal. Sin embargo, déjame y yo indago y les enviamos un correo con la información. Pero entonces, relacióneme si del día de hoy sí lo pueden diligenciar, por lo menos para tener una base. Nombre Vale, del gracias. CIPAS, gestión de la calidad, nombre del curso de área, relacionan acá en otros, gestión de la calidad, nombre del tutor encargado, el docente encargado, entonces el día de hoy, Ingrid Lorena Rodríguez Méndez. Ingrid Lorena, ¿qué? Perdón. Por acá se los voy a decir. Rodríguez. Ingrid Muchas Lorena gracias. Rodríguez, compañero. Ahí ya te lo envié. Vale, entonces, en ese Qué pena, registro de tutora, ¿cuál es el nombre del asistencia, CIPA? gestión de la calidad, raya auditorías una internas, pregunta. podríamos relacionar. Es que estoy ingresando donde dice nombre del curso y como se dice que otro, y ahí dice que hay Exacto. que seleccionar otra pregunta. Otro, gestión de la calidad. A ver, yo de nuevo. Tutora, una pregunta. Lo que pasa es que para donde dice la parte de que donde está matriculada, no aparece la zona donde yo estoy matriculada. ¿Qué zona eres? Pitalito, Huila. Zona, marquémoslo como zona Z Sur. Sí, no, pero yo digo ya acá, espérame, yo entro, sino que estoy desde el celular. Centro. Sí, ahí Sí, aparece. ahí está, Centro Pitalito. ¿Sí? Sí, señorita, ahí Ay, está. es que no me deja, porque estoy en el teléfono. Sí, pero ahí está. Tutora, perdón, en el periodo Tutora, es 01, buenos 02, días. 01. Una consulta. En el primer correo que solicitan es el correo mío. Exacto, el tuyo. ¿Por qué? Porque a ese O sea que correo los es dos. donde se les van a enviar el taller que debemos de realizar. Ah, entiendo. Gracias. Vale. Tutora, Perdón, pero no entendí. el nombre del CIPA es gestión de calidad, ¿cierto, tutora? Sí, y podemos colocar raya auditorías internas. Tutora, qué pena, es que no he entendido. ¿El primer correo es de quién, perdón? El tuyo. El mío, ayer entendí. Ah, bueno, ok, o sea, listo, gracias. Vale. Entonces. Profe, buenos días. Disculpe. Leonardo Ceballos, de Cali.
¿En el primer correo es el correo personal o el institucional de la universidad? A ver. Los Porque dos, aquí es- el tuyo. Los dos relacionalo con el tuyo. Creo que aquí nos quedó repetido el correo, pero los dos son los mismos de los estudiantes. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, nuestra parte práctica, ¿en qué va a consistir? Entonces, vamos a hacer un taller. Este taller se va a desglosar en la generación de una serie de preguntas. Es un taller bastante estructurado tanto en la primera sesión como en la segunda sesión. Recordemos que si asistieron a la primera sesión y realizan el taller, tienen un total de 80 puntos. Si asistieron a las dos sesiones, tienen un total de 125 puntos, ¿vale? Las dos asistencias más el taller tienen la totalidad de 125 puntos. Entonces, relacionamos nombre de ustedes, correo electrónico, código, que en este caso sería la cédula, y comenzamos a desglosar el taller. Seleccionamos, ahí tenemos diferentes alternativas, selección múltiple, falso y verdadero, y acá podemos estructurar. Lo importante es esta pregunta final. Recordemos que estos 125 puntos o estos 80 puntos los podemos distribuir entre la fase 1, 2, 3 y 4, que equivale al 75% del curso, o en su defecto si quieren que se les genere la puntuación en la fase final, que es la fase 6, que equivale al 25%. Entonces ustedes pueden indagar. Asistieron a las dos sesiones y realizaron el taller 125 puntos y resulta que yo no entregué la fase 3 y resulta que la entregué pero no me fue muy bien, entonces necesito que esos puntos se me relacionen acá en el 75%. Otros dirán, no, yo hice todo perfecto, fase 2, 3 y 4, pero la fase 6 la veo un poco complicada, entonces yo quiero que se me relacionen en esta fase. Entonces, esta es la pregunta en la cual van a relacionarnos en cuál fase les vamos a anexar aquellos puntos, ¿vale? Buenos días, tutora. Hola, buenos días. Tutora, disculpe la pregunta. Si nosotros asistimos a las dos y realizamos ese taller, por ejemplo, lo quiero poner para la fase 6, ya no se entregaría la última actividad, ¿cierto? Pues no puntúa, ¿cierto? Pero por supuesto se hace necesario que la realicemos. Recordemos que es un proceso de aprendizaje y asimismo reciben realimentación del tutor para que indaguen si la hicieron correcto o no. Pero como tal, pues ya tienen la puntuación. Vale, muchas Bueno, o sea gracias, que tutora. la fase final la realizaría por aprendizaje, pero hay puntos ahí, ¿cierto? Correcto, tenían que encaminar cuál es la puntuación de esa fase, ¿cierto? No creo, por acá está la ingeniera Viviana. Ingeniera. Profe, una pregunta. Disculpe. ¿Esos puntos dónde se ven reflejados? O, por ejemplo, se terminó de pronto ya la actividad 6 y ya nos dieron el puntaje. En la actividad 6 me faltaron 20 puntos. En las otras actividades en las anteriores me faltaron 40. ¿Cómo hace uno para que pues, esas cantidades de puntos pues, se dirijan hacia las notas que quedaron faltando pues como para tener el 100% de la nota? Correcto, ¿Cómo es entonces tú ese proceso? seleccionas la primera opción y nosotros te distribuimos los puntos. Algunos solo les faltaron 20, otros 10, entonces les distribuimos los puntos para que sea equitativo para todos. Ya, pero eso, o sea, eso se hace es después de que ya se terminen las actividades, ¿cierto? Correcto, correcto. O sea, ustedes ya manejan esa parte internamente. Por decir algo, yo hice estas las dos web y realicé el taller. Entonces, el estudiante en la fase 6 le faltaron tanto. Entonces, ustedes ya los aumentarían pues para tener como el total de la nota
Y lo mismo con las fases anteriores. ¿Sí? Exacto. Hasta ya Otra hacen el manejo interno. connotación. Otra connotación. Ustedes pueden recibir hasta 125-80 puntos. Eso hace referencia a si tienen todo correcto en el taller, ¿vale? Es decir, en el cuestionario que les vamos a socializar. El cuestionario puntúa 85 puntos, ¿vale? Entonces, si tienen todas las respuestas correctas, van a tener toda la ponderación. Y si no, pues entonces ahí ya se va a ver afectado. Cuando ustedes lo hacen, automáticamente les sale la realimentación. Entonces ustedes ahí ya van a tener claro cuál es el ponderaje que van a sumar. Ah, ok. Disculpe, profe, ese taller ustedes nos comparten el enlace y tiene alguna fecha límite de realización. Claro que sí. Ayer la directora del curso nos dijo que lo tenían plazo de realizarlo hasta el miércoles 11 de mayo. Chicos, estoy indagando y la actividad, la fase número 6, tiene una puntuación de 125, por lo tanto sería la totalidad de la puntuación de dicha fase. Profe, Doctora, la práctica. Bueno, ingenieros, ya son las 17. Muchísimas gracias por la asistencia. No se les olvide diligenciar el link de asistencia, señora. Lo que pasa es que aquí zona de Doctora, es que el de la evaluación no lo deja diligenciar. No, tenemos entonces problemas con la evaluación, tenemos el link de asistencia, por supuesto, de ahí No, a mí sí me desglosamos dejó, los profe. A mí participantes. sí me dejó llenar